Hola compañeros, vamos a ver este video acerca de lo que es planeación estratégica. En este video vamos a observar algunos conceptos donde vamos a aprender a ver lo que es la planeación estratégica. Vamos a comenzar. Iniciamos con lo que es la planeación estratégica. Dice que la estrategia o proceso estratégico representa el resultado de un largo y difícil aprendizaje organizacional. Durante décadas el proceso estratégico implicó modificar a las organizaciones de modo que se volvieran más complejas en la búsqueda de alcanzar sus fines. La estrategia es fruto del proceso estratégico que fue el camino que usaron las organizaciones para alcanzar con éxito los objetivos que previamente habían definido. En este caso, podríamos decir que la estrategia es realmente un fruto del proceso estratégico y que la planeación estratégica representa un resultado realmente de modificar las organizaciones de modo que se volvieran más complejas en la búsqueda de alcanzar sus fines. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente en la planeación estratégica tenemos que ser muy meticulosos para llegar a nuestro fin, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el fundamento de la estrategia. Aquí vamos a ver, por ejemplo, la estrategia es básicamente un proceso y amplio curso de acción que la empresa elige a partir de la premisa de que una posición futura diferente le proporcionará ganancias y ventajas en relación con su situación actual. Al mismo tiempo, la estrategia es un arte y una ciencia, es reflexión y acción, o bien es pensar para actuar y no tan solo pensar antes de actuar. Pensar para actuar y no tan solo pensar antes de actuar. En esencia, las estrategias de una elección compleja que involucra a toda la organización y consiste por una parte en seleccionar entre varias alternativas existentes la más conveniente, de acuerdo con los factores internos y externos de la organización, y por otra parte en tomar las decisiones con base en esta elección. Es decir, realmente las estrategias, el fundamento de la estrategia, como lo dice aquí, es realmente es pensar para actuar, no solamente pensar antes de actuar. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podamos ver lo que vamos a hacer desde fuera, no solamente desde dentro. Es decir, ¿cómo desde fuera? Que lo podamos ver desde un aspecto holístico, como algo que está fuera de nosotros y que podamos ver ese proyecto, cómo se podría visualizar en un futuro. En la competencia, viene la competencia política. Aquí en las estrategias hay varios tipos de competencia. Vamos a empezar con la competencia política. Además de la competencia militar, las políticas también han inspirado a las estrategas. La guerra, deporte y poder casi siempre entrecruzan sus influencias en la estrategia organizacional. El juego por el poder que implica la política por lo general esconde una batalla frontal u oculta entre bastidores y que se asemejan a un combate militar. Cuando una persona está, por ejemplo, en una campaña política, va a echar mano de todo para poder tener una buena imagen, tanto una imagen en relación a cómo me veo delante de las personas, como también un buen discurso con lo que yo digo. Las competencias deportivas, estoy hablando estratégicamente, la competencia deportiva desde las Olimpiadas en la antigua Grecia, la historia de la humanidad registra innumerables momentos en los cuales la competencia deportiva representó un conjunto de conceptos, ideas y prácticas capaces de mejorar la calidad de vida del hombre y de hacer más fuerte y poderoso. En la época de los primeros Juegos Olímpicos, los gimnasios se convirtieron en un punto de encuentro en lo que se discutía el principio de todas las cosas. Y en este caso, por ejemplo, se discutía que realmente aquí es una estrategia, cómo ser el más fuerte, cómo ser el más veloz, cómo ser el más poderoso, etcétera. Pero también hay otros tipos de competencia. Vamos a ver las competencias, en este caso, biológicas. La competencia comenzó cuando apareció la vida misma y durante millones de años no implicó estrategia. Lo mismo sucedió con la cooperación. La suerte y las leyes de la probabilidad permitirían a los competidores encontrar las combinaciones de recursos que correspondían mejor a sus diversas características. Esto no era estrategia, sino de selección natural de Darwin, basada en la adaptación y la supervivencia del más apto.
este mismo modelo se aplica en todos los seres vivos implicados en la eterna lucha por la vida. Entonces, aquí vemos la competencia biológica, que también biológicamente hay una competencia, ¿no? La competencia militar, que es en este caso, vamos a ver que la guerra fue el escenario donde nació el concepto de estrategia realmente, tal como se entiende en la actualidad. Las constantes luchas y batallas a lo largo de los siglos provocaron que los militares empezaran a pensar seriamente antes de actuar. La conducción de la guerra comenzó a planearse con antelación. A través de los milenios, el concepto de estrategia fue pasado por constantes afinaciones y nuevas interpretaciones en razón de una aplicación en el ámbito militar. ¿Ok? Aquí también vemos que en el ámbito militar fue precisamente donde surge la palabra estrategia. Y vamos a ver la estrategia organizacional. Para Andrews, estrategia organizacional es el patrón de decisiones que determina y exhibe los propósitos, los objetivos y las metas organizacionales y que genera el plan estratégico que define un conjunto de negocios en los cuales se involucra la organización. Asimismo, establece los términos económicos, humanos, tecnológicos de lo que pretenden ser, así como la naturaleza de las aportaciones económicas y no económicas que ofrecerá a sus accionistas, empleados, compradores y comunidades de interés. Entonces, la estrategia de organización es el patrón de decisiones que determina y exhibe los propósitos, es decir, cómo es el deber ser, cómo me voy a comportar, qué es lo que yo voy a hacer. Esa va a ser mi estrategia, ¿sí? Y entonces, por eso es que vemos en este caso los fundamentos de la planeación estratégica. Vamos a ver ahora lo que es la evolución del pensamiento estratégico. El pensamiento estratégico constituye la parte no analítica del trabajo de estrategia. Esa esfera sofisticada, compleja del conocimiento que implica imaginación, discernimiento, intuición, iniciativa, fuerza mental, impulso para emprender, emprender se trata de algo que no se transfiere a otro y que hasta se puede explicar, pero no siempre se puede enseñar con precisión y detalle, en razón a su fuerte característica de abstracción e intangibilidad, aleatoriedad y ambigüedad en el espacio y en el tiempo. Por lo tanto, el pensamiento estratégico puede ser definido ya sea como la forma en que se visualiza el mundo exterior, principalmente en situaciones desafiantes, inciertas, o como la manera de aplicar un conjunto de técnicas para definir y resolver problemas. Se presentan de diversas formas, en distintas situaciones y en algunos niveles de pensamiento estratégico. Resultan más eficaces en diferentes ambientes y culturas corporativas. En todo caso, el pensamiento estratégico permite identificar y localizar oportunidades para obtener una ventaja competitiva, así como amenazas y riesgos que se deben evitar. Entonces, el pensamiento estratégico realmente es algo que se puede explicar, pero realmente es algo que uno va aprendiendo, va sabiendo cómo debe de reaccionar, qué debe de hacer, cómo debe de actuar ante ciertas situaciones, ¿sí? No siempre se puede enseñar con precisión y detalle, en razón a su fuerte característica de abstracción, intangibilidad, aleatoriedad y ambigüedad. Es decir, que aquí vamos a ver realmente cómo cada uno desarrolla ese pensamiento estratégico. Y vamos a ver, por ejemplo, la influencia de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, el pensamiento estratégico fue una de las exigencias para enfrentar acciones bélicas, arriesgadas e imprevistas. El problema de la asignación de los recursos ilimitados en una economía de guerra incentivó en el desarrollo de innovaciones en la ciencia de la administración. Las nuevas técnicas operacionales, como la programación lineal, permiten que las metodologías del análisis cuantitativo fueran aplicadas en los procesos formales de la planeación estratégica. El concepto de curva de aprendizaje surgió de forma explícita en medio de los preparativos de la Guerra Mundial y se convirtió en una herramienta importante en la planeación estratégica. Es decir, esta influencia de la guerra es precisamente porque, como hemos visto anteriormente, la palabra estrategia viene precisamente de la guerra y por lo tanto aquí fue donde se desarrolló todo este concepto como estrategia para poder ganar, para poder vencer al enemigo, etc. Bueno, la estrategia como forma de adaptación. A finales de la década de 1940 y principios de 1950, Peter Drucker afirma que la teoría económica trataba a los mercados como fuerzas impersonales,
fuera del control de cualquier individuo u organización. Argumentaba que el propósito del estratega era llevar a su organización a través de los cambios del ambiente económico, reduciendo las limitaciones impuestas por las circunstancias. Esa percepción fue la base para que se desarrollara un pensamiento estratégico según la cual el usar conscientemente una planeación formal, una organización ejercería cierto grado de control positivo sobre las fuerzas del mercado. Entonces, estrategia formal y de adecuación de adaptación, eso es lo que nos ayudó a realmente ir planeando, a realmente no ir a ciegas, a realmente ir postulando objetivos, metas, bases, para que cuando nosotros estemos ante un problema tengamos ciertas situaciones de cómo actuar. Obviamente esto hasta en nuestra vida personal puede ser algo que nosotros nos pueda ayudar. Sin embargo, a veces nos dejamos ir por la emoción, el sentimiento, etcétera. Vamos a ver también el estado de arte en el pensamiento estratégico. Así llegamos al siglo actual con las dos divisiones básicas sobre la estrategia y cómo elaborarla. El pensamiento estratégico, que es la visión estructuralista, y, perdón, la visión reconstructivista. En la visión estructuralista admite el flujo casual entre estructuras de mercado, conducta de los participantes y desempeño de las organizaciones. La estructura del mercado que resulta de las condiciones de la oferta y la demanda impone la conducta del vendedor y los compradores, la cual a su vez determina el desempeño de las empresas del sector. Tal visión lleva a las organizaciones a dividir los sectores en atractivos y no atractivos, y una vez que los factores estructurales externos han determinado el nivel de utilidad total del sector, a decidir dónde entran y no entran con el propósito de captar riquezas y en vez de crearla. Entonces, la visión estructuralista es precisamente crear una estructura, es decir, cómo va a ir amalgamado todos los aspectos para que sea una visión totalmente encuadrada en algo. Pero esto no solamente se da en el pensamiento de la administración, también se da en el pensamiento de la arquitectura. La visión reconstructivista se basa en la teoría del crecimiento interno, según el cual la innovación y la creación de valor con frutos de ingenio de los emprendedores y se pueden presentar en toda organización en cualquier momento de forma intrínsecamente nueva, en razón de la reconstrucción cognitiva o cognitiva de los datos disponibles y de los factores de mercado. Según esta visión, la demanda adicional existe en el estado latente aún sin explorar. En este caso podemos ver realmente que la reconstructiva es que echa mano del ingenio, echa mano de los emprendedores, echa mano de las personas que son proactivas, es decir, que son propositivas para que tengan una visión reconstructivista y puedan, por ejemplo, ser un crecimiento interno, ¿sí? El reinventarse realmente, ¿no? El proceso, la planeación estratégica es el proceso que sirve para formular y ejecutar las estrategias de la organización con la finalidad de insertarlas según su misión en el contexto en el que se encuentra, ¿sí? Para Drucker, la planeación estratégica es el proceso continuo, basado en el conocimiento más amplio posible del futuro, que se emplea para formar decisiones en el presente, las cuales implican riesgos futuros en razón de los resultados esperados. Es organizar las actividades necesarias para poner en práctica las decisiones y para medir con una reevaluación sistemática los resultados obtenidos frente a las expectativas que se hayan generado. Un proceso de planeación estratégica eficaz no debe ser formal, burocrático, sino que debe de iniciar con preguntas simples como estas. ¿Cuál es la situación presente en la organización? ¿Cuál es su desempeño con los clientes y frente a los competidores? Si no se aplica a cambio, ¿cómo será la organización dentro de un año? ¿Dentro de 2, 5 o 10 años? Si la respuesta a las preguntas anteriores no fueron aceptables, ¿qué decisiones deberíamos tomar los administradores? ¿Qué riesgos implicarían? Entonces, en este caso, cuando vemos, por ejemplo, ese proceso es por medio de la mayéutica, que es por medio de preguntas y preguntas, así como lo hace un psicólogo para poder que la gente, el paciente pueda decir, ok, este es un problema de tal cosa, lo hace por medio de puras preguntas. Y entonces, al poner preguntas en cuanto a la administración, también podemos sacar a la luz quizás algún problema, alguna disociación, alguna interferencia
que haya en contra de la estrategia que se está utilizando. En conclusión, el cambio es una cuestión de la supervivencia para organizaciones. Estas deben ser proactivas. El proceso de planeación estratégica las conducirán al desarrollo, ya que formulen estrategias que aseguren un crecimiento y desarrollo. La estrategia siempre significará elegir una vía de acción para ocupar una posición diferente en el futuro, la cual ofrecerá ganancias y ventajas en relación con situaciones presentes. Es un enfoque de la competencia tan viejo como la propia vida en nuestro planeta. Cuando se estudia el fenómeno de la competencia, el fenómeno de la competencia en las diferentes dimensiones, donde se manifiesta y se comprende la mejor relación íntima, estrecha que existe entre estrategia y competencia. Es decir, la estrategia siempre va a buscar la mejor opción para mí, para mi empresa, para mi entorno, ¿sí? Pero es algo que se planea, no es algo que se saca de la manga. La elaboración de las estrategias es el resultado de la aplicación del pensamiento estratégico por parte de un estratega. O sea, un tipo de reflexión sofisticada y compleja que implica imaginación, discernimiento, intuición, iniciativa, fuerza mental e impulso de acción emprendedoras. Es algo que no se transfiere a otro y que incluso se puede explicar, pero que no siempre se puede enseñar con precisión y detalle, dada su notable característica de abstracción, intangibilidad, aleatoriedad y ambigüedad, tanto en el espacio como en el tiempo. Es decir, en este caso, el pensamiento estratégico es una reflexión, es la forma en que nosotros entendemos cierta situación. Por eso es muy importante que en cada uno de los ensayos que yo les vaya a dejar, ustedes vayan viendo cómo llegar a ese punto álgido del tema, del caso, para que ustedes puedan entender, reflexionar y argumentar de una manera eficiente, eficaz y sobre todo cerebral, ¿sí? Para que ustedes puedan argumentar y tengan a la mano herramientas y sobre todo argumentos, una buena retórica al momento de hablar, pero con bases, ¿sí? Para tener bases hay que leer, hay que estudiar. La planeación tiene tres niveles, el estratégico, el táctico y el operacional. La planeación estratégica es la más amplia y abarca a la organización entera. Sus características son horizontes de tiempo, proyección a largo plazo, incluyendo consecuencias y efectos que durante varios años. Alcance comprende la organización como un todo, todos sus recursos y áreas de actividad y se preocupa por alcanzar los objetivos del nivel organizacional. Contenido genérico, sintético y comprensivo. La definición está en manos de la alta gerencia de la organización en el nivel institucional y corresponde el plan mayor al que los subordinados a los que se subordinan todos los planes. Es decir, de lo que diga el jefe, nosotros vamos a ir, por ejemplo, la información va a bajar en cascada y a eso nos vamos a alinear y todo se va a subordinar a lo que es la definición de ese proyecto. Pero también está la planeación táctica. La planeación táctica es la que abarca a cada departamento o área de organización. Sus características son horizonte de tiempo, proyección a medio plazo, por lo general es anual, alcance abarca a cada departamento con sus respectivos específicos y se preocupa por alcanzar los objetivos del mismo. Contenido es menos genérico y más detallado que la de la planeación estratégica y definición está en manos del nivel intermedio, corresponde a cada departamento de la organización. Entonces, si primero vemos que la estratégica es el nivel alto, la táctica es el nivel intermedio y realmente es donde está el grueso de las personas, de los que laboran realmente en la estrategia, que es todos los equipos de trabajos y departamentos, ¿no? Y por último, la operación o la operativa, la planeación operativa es la que abarca cada tarea o actividad específica. Sus principales características son horizontes de tiempo, la proyección a corto plazo es inmediata, alcance, abarca cada tarea o actividad de forma aislada y se preocupa por alcanzar metas y específicas, contenido detallado, específico y analítico. Y esta definición está a manos del nivel operativo y se concentra en cada área o actividad. Entonces vamos a ver cómo va de lo más alto al medio, al bajo y también cómo cada área va a ser la superior, la intermedia y la operacional y también el tiempo de proyección es largo plazo, medio plazo y corto plazo. Entonces esas son las diferencias entre las tres tipos de planeaciones, la planeación, la estratégica, la planeación
táctica y la planeación operacional. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este video y necesito que ustedes vayan leyendo, se vayan asociando con el vocabulario, con las palabras y también vayan viendo cómo van a argumentar en cuanto a los ensayos que se le vayan dando. Quiero que ustedes piensen, analicen, reflexionen y tengan, por ejemplo, ese don para discernir los casos que se le van a poner. Entonces, le agradezco su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, compañeros, y espero que esta clase sea de beneficio para todos.